tenemos la presencia del escritor y poeta Vittorio Suárez. Él integró el taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero, es gestor cultural, dirige el taller de poesía de la Universidad Iberoamericana, es director de la revista Arte y Cultura y tiene un montón de poemarios, de libros y ensayos en su haber. Vittorio Suárez, sos bienvenido. Sé que estás por publicar 2 libros, uno de cuentos y otro de poesía, teniendo tan grandes poetas que brillan por su talento y que conocemos y cuyos nombres no hay necesidad de que diga ahora. Bueno, me habías dicho de que la poesía se está volviendo repetitiva y como que hay que buscar vertientes distintas. En ese aspecto, ¿trabajaste vos con el libro que próximamente va a salir bajo el sello editorial de Arandurá? Sí, exactamente. Yo creo que desde 1940 a esta parte hay una serie de repeticiones estructurales y temáticas en la poesía paraguaya. Valoro el 40 evidentemente porque marca la ruptura de la literatura con el modernismo tardío que se había instalado en Paraguay y que se venía arrastrando desde el 900 hasta esa parte, digamos, de nuestra historia literaria, felizmente fecunda con el cenáculo Araití, tan dignamente manejada y potenciada por grandes escritores, como por ejemplo Josefina Pla. Josefina Pla fue realmente una de las grandes innovadoras de la poesía y la literatura paraguaya, por una razón sencilla. En una entrevista que le había hecho justamente para el suplemento cultural del diario ABC hace mucho tiempo, me había dicho, yo traje la nueva poesía en la memoria. Y le pregunté cómo era eso y me dijo, bueno, en ese proceso tan doloroso que vivió España con la revolución, o guerra civil, mejor dicho, española, que va del 36 al 39, ella vuelve al Paraguay y trae a Miguel Hernández en la memoria, sencillamente porque Hernández era un poeta comunista que no podía circular ni siquiera en libros. Entonces ella memorizó esos poemas y trajo, digamos, la nueva señal de la nueva poesía paraguaya que se potencia evidentemente también con este magnífico grupo de poetas españoles del 27, ¿verdad? No voy a citar nombres porque entonces voy a ser muy extenso. Entonces del 40 yo creo que se da una apertura importante, pero la consolidación poética del Paraguay creo que se da en el 50, donde probablemente se produjo la mejor poesía paraguaya. Muchos hablan y dicen que el máximo poeta paraguayo es Eric Campos Cervera. Creo que fue un gran poeta, ¿verdad? No sé si será el mejor poeta paraguayo, pero evidentemente fue un gran poeta también del 40, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Villagra Marsal, el caso de Vareiro Saguier, de Kiko Díaz Pérez, ¿verdad? Pero creo que ese grupo que enarbola como eslogan redimir al país a través de la cultura y no de los tiros, se dio en el 50 y con muy buena poesía, a través de una antología primeriza, inicial, importante como fue Poesía, publicada en 1952, y donde aparecen los nombres de José Luis Apleyar, Ramiro Domínguez, Premio Nacional de Literatura 2009, hoy, ¿verdad? También aparece Ricardo Massó. El tema tiene que ver con la premiación que se da cada 2 años a un libro, ¿verdad? Y resulta que esta premiación viene a coincidir con, o sea, la premiación concretamente se le da a una persona de edad. Entonces se entiende, de hecho, que se está premiando la trayectoria, cuando que la ley o las bases y condiciones dicen que lo que hay que premiar es el libro. Yo entiendo que entonces en ese caso se le está sacando la oportunidad a una persona que presenta al concurso una obra, su obra prima, que le puede después, con la premiación,
generar mucho éxito. Creo que es un premio muy importante, muy interesante, pero en cierta forma esa ley es injusta en muchas cosas. Yo fui jurado justamente de la anterior versión del Premio Nacional de Literatura cuando premiamos a Jacobo Rauskin en poesía, ¿verdad? Porque Jacobo Rauskin reunía las dos condiciones, creo yo, que son condiciones importantes. Por un lado la trayectoria y por otro lado la obra. Ahora, se está hablando en este momento de que hay que premiar la trayectoria y la obra. Yo creo que la ley tendría que contemplar eso y bifurcar en ese sentido el premio. Premiar la trayectoria de grandes poetas que tenemos y que están allí por su trayectoria, por su trabajo, por su dación intelectual en la literatura paraguaya y por otro lado también presentar la calidad del libro que todo escritor presenta en ese concurso. Hay cosas que hay que modificar evidentemente. Una de las cosas esenciales que hay que modificar es precisamente eso, crear un premio, creo yo, para la trayectoria y otro premio para el libro. Entonces creo que se debería incorporar dentro del contexto de una nueva ley el reconocimiento al jurado. Y para terminar, ¿te animarías a dar un consejo a un joven que está iniciándose en la poesía? Uno de los grandes problemas de los jóvenes es la falta de lectura. O sea que ningún escritor se puede hacer si no lee. Federico García Lorca decía acertadamente, soy poeta por la gracia de Dios y de la técnica. Es decir, el talento que se trae y la técnica que se aprende leyendo mucho. Vicente Alexandre decía, jóvenes, no sintáis, observad. Pero dentro de esa observación también está la lectura, observar qué leer, ¿verdad? Creo que el consejo mío sería eso, ¿verdad? Que los jóvenes se dediquen a la lectura, tendría que aferrarse mucho a la lectura de algunos poetas clásicos fundamentales, entre ellos está San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿verdad? O directamente estos poetas sí que son infalibles, todos los poetas del 27 español, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Ernestina Champurcín, Villalón, Guillén, Juan Larrea, Dámaso Alonso, hay tantos poetas, estoy olvidando otros, ¿verdad? Pero si uno desconoce, Pedro Salinas, que para mí es el poeta que escribe al amor de manera más perfecta, ¿verdad?